hoy tenemos un invitado sumamente especial que es Andrés Valencia. Andrés, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y el espacio y gracias a todos por el tiempo. No, hombre, ¿de qué? Gracias a ti. Qué gusto tenerte por acá y estamos súper listos para compartir todo este valor y todo este conocimiento que estás a punto de darnos. Déjame permitirte presentarte y presentarte a todos los que están conectados. Andrés Valencia tendrá la conferencia ahorita de Futures Driven Innovation. Lo que les quiero platicar es un poquito sobre él. Andrés es un consultor internacional de innovación estratégica y exploración de futuros para organizaciones públicas y privadas en múltiples sectores e industrias, incluidos diversos ministerios gubernamentales en países latinoamericanos. Es profesor invitado a nivel posgrado para diferentes universidades, tanto de México como de América Latina. Es expresidente del Consejo Promotor de Innovación y Diseño, coach de marketing para el canal de televisión WOBI, primer presidente del Colegio de Diseñadores Gráficos de Jalisco, fundador del primer capítulo de Hispanoamérica de la Comunidad Global de Speculative Futures y miembro del Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Design Futures Initiative con sede en Estados Unidos. Como pueden ver, tiene muchísima experiencia, ya son 11 años como consultor, conferencista y facilitador internacional, además de que cuenta con un portafolio de proyectos en 12 países. Ahora, pues bueno, solo recordarles que durante la presentación de nuestro invitado ustedes pueden estar colocando todas sus preguntas en el chat y nosotros se las haremos llegar a él, donde tendremos un espacio para Q&A de 10 minutos. Andrés, pues qué emoción, estoy súper lista, yo creo que todos los que están aquí también para escucharte. Te doy el micrófono y te dejo el escenario. Muchísimas gracias, Paulina. Gracias nuevamente a todos y bueno, denme un segundo para compartir pantalla y que todo esté en orden. Bueno, muy bien, pues gracias por estar aquí. El tema de la charla es Futures Driven Innovation. Es este concepto, me voy a adelantar un poco, pero creo que podemos ir dándole forma de qué voy a hablar. Y pues para realizar o hacer innovación, ¿no? Pues hay muchos caminos, hay muchas fórmulas, hay muchas metodologías, unas más famosas que otras, etcétera, pero durante, digamos, los últimos 4 o 5 años he estado muy enfocado en desarrollar, ¿no? Estos modelos de innovación a partir de los estudios sobre el futuro, ¿no? Cruzarlos, o por supuesto, con diseño estratégico y con lo que llamamos dinámicas humanas, pero digamos que nuestra fuente y los insights, ¿no? De donde partimos muchas veces a trabajar con nuestros clientes, pues es a partir de este mindset de futuros, ¿no? Y ya más adelante platicaremos de por qué futuros en plural. Pero bueno, ya me presentaron mis redes sociales para quien quiera ahí seguir la conversación. Twitter, Instagram, LinkedIn, etcétera, me pueden encontrar como @futuristmx. Y actualmente, digamos que tengo principalmente 2 proyectos. El primero es Change, que es, soy cofundador de una firma consultora precisamente de estos temas de innovación estratégica, exploración de futuros y la parte de dinámicas humanas, que tiene mucho que ver con esta parte mucho más etnográfica y antropológica. Y actualmente también soy board, ¿no? Miembro del board para esta asociación de Design Futures Initiative, que está en todo el mundo, pero bueno, la sede está en San Francisco. Con ellos me encargo de la región Latinoamérica, ¿no? Para todas estas iniciativas de futuros, y aquí a nivel Guadalajara, pues soy uno de los coorganizadores del capítulo, ¿no? De la comunidad global Speculative Futures, que pertenece a DFI, la asociación. Y bueno, siempre, ¿no? Me gusta compartirles como con algunas de las marcas y de los clientes con los que trabajamos. Obviamente el rango de proyectos y de retos es sumamente diverso, pero todos tienen en común, digamos, esta fusión de 3 cosas. Primero, el mindset, ¿no? A prueba de futuros, ¿no? Más bien anticipando, no reaccionando. Segundo, la generación, ¿no? De este nuevo valor. Y tercero, pues que todo termina siendo a nivel estratégico, a nivel de innovación muy, muy tangible, ¿no? Entonces, nos ha tocado diseñar desde
temas de no nada más modelos de negocios, nuevos productos, encontrar nuevos mercados, las nuevas propuestas de valor, decirle a nuestros clientes por qué han dejado de perder relevancia o ayudarles a encontrar esa nueva relevancia, temas de cultura organizacional, de entrenamiento, etcétera, ¿no? Y entonces, de todo esto que les platico, ¿no? Traté de seleccionar como los cuatro o cinco ejes, ¿no? Que creo que son fundamentales, ¿no? Para organizaciones, ya sean públicos o privados, o para emprendimientos, ¿no? Y me gusta iniciar con de que la estrategia convencional no es suficiente, ¿no? Y básicamente se centra en este principio en donde, pues, esta planeación lineal, ¿no? De estoy aquí y quiero llegar a X lugar, simplemente ya no es viable porque en el Inter, aunque no lo vemos, ¿no? En el medio, pues hay muchísimo ruido y muchos factores que muchas veces conocemos, otras veces no, y estas amenazas que llegan y pueden cambiar nuestros planes, ¿no? El problema, si nada más vemos nuestra planeación estratégica de manera muy lineal, es que si por algo, ¿no? Erramos un poquito a donde queramos llegar, lo consideramos, ¿no? Este famoso fracaso y no nada más como un tema de aprendizaje, como parte del proceso, ¿no? Y entonces el tema de pensar simplemente en posibilidades y en el tipo de decisiones que se tienen que tomar, pues es donde se abre este abanico de posibles, ¿no? Entornos o escenarios a los que podemos llegar, nos guste o no. Entonces, más bien la pregunta es cómo lo hacemos para llegar a los que sí queremos y evitar los que no. Y esto, ¿no? Pues simplemente viene a tratar de construir estos puentes y estas vinculaciones entre las necesidades que hay en el mercado, la disposición a pagar, ¿no? Para el nuevo valor, entre cómo las personas y las marcas muchas veces están fragmentadas o distanciadas, ¿no? Hoy más que nunca creo que es mucho más evidente y la verdad es que no hay que pensarle mucho. O sea, el tema, estoy muy enfocado obviamente en temas comerciales porque la gran parte de mis clientes son productos y están en un tema de consumo y de mercado, de competencia, etcétera. Entonces, pues hemos llegado a esta conclusión de que todo es por un tema de la hipercompetitividad, ¿no? Significa que para un producto antes había producto azul, producto rojo, y entonces podías decidir inclusive por temas tan mundanos tal vez como el precio, ¿no? Y hoy pues estamos en el lado opuesto de ello, ¿no? En donde las propuestas de valor y esta conexión que tenemos con nuestros clientes tiene que ser sumamente benéfica para todos los involucrados, ¿no? Y bueno, seguramente esto resuena con todos los que saben de innovación o diseño centrado en las personas o innovación estratégica, etcétera. Pero bueno, ¿no? Lo que tratamos de ayudar es que las marcas y los nuevos proyectos, etcétera, pues no caigan en este, ¿no? Famoso concepto de ceguera de taller, donde siempre haces lo mismo y no ves más afuera o más allá. O segundo, cuando ya hay algo, digamos, medianamente posicionado, la soberbia de las marcas por qué tengo que cambiar si sí vamos bien, ¿no? Entonces de repente perdemos de vista, ¿no? La parte de mercado, la parte de la experiencia, la parte de sus pains, ¿no? La parte en donde podemos generar mayor valor, nuevas categorías de valor, o donde creemos que al momento en que compran se acaba la relación comercial y entonces queremos o exigimos lealtad por parte del mercado, pero no nos damos cuenta que simplemente la nueva lealtad, digamos, esta conexión mucho más significativa, inclusive en la postventa, ¿no? Entonces, si todo esto lo integramos y lo conectamos no nada más a una travesía o a un servicio o una experiencia, sino como parte de una estrategia a largo plazo para saber a dónde vamos, pues creo que cualquier decisión que empecemos a tomar empieza a ser mucho más relevante, ¿no? Más consistente y más congruente. Y de aquí, pues mucho parte el entender que necesitamos cambios, ¿no? El cambio es natural, obviamente incómodo, pero creo que no nos queda de otra y hoy más que nunca es evidente. Entonces vamos entendiendo dónde podemos hackear al sistema tal cual la gente lo hace en el día a día, en situaciones tan, ¿no? Mundanas como lo que estamos viendo en la fotografía, que no sabemos si es una clínica, si es una oficina, si es un despacho, etcétera, ¿no? Entonces, cómo el sistema pues no mejora las condiciones porque el sistema así es, ¿no? Y segundo, pues más bien nosotros cómo tenemos que hackear para tener una relación mucho más significativa. Y esto, ¿no? Conectándolo con temas de innovación, pues es también tratar de destapar, ¿no? A las organizaciones que dejen de creer, ¿no? Que su industria, siendo esta analogía, o su producto es una vela y que cada vez hay que hacerla mejor, ¿no? Entonces muchas veces confundimos innovación con mejora continua o el core business como el business que tenemos que hacer para siempre y entonces de repente perdemos de vista que hay mejores
o que pueden existir mejores formas de resolver una misma problemática, simplemente abriendo el espectro de posibilidades, ¿no? Y justo aquí es donde en el espectro de posibilidades y de necesidades, de intenciones, de amenazas, ¿no? Tratando como de hilar un poco la conversación, es donde la estrategia convencional simplemente se queda corta, ¿no? Entonces necesitamos digamos, nuevas herramientas que faciliten este camino. Y en este año, ¿no? Con el tema de la aceleración de cosas que ya veníamos viviendo, pero simplemente se aceleraron, ¿no? En un corto plazo, como si fuera un sprint. Eh, Me gustaría, ¿no? En lugar de pensar como en adaptarnos a la nueva realidad, pues más bien hay que anticiparnos a la próxima realidad. Ya no sé qué tanta adaptación o qué tanto es nuevo, simplemente hay que entender en dónde estamos, hacia dónde vamos, y entonces es un tema de anticipación, ¿no? Inclusive podemos hablar de una nueva, digamos, escala, posiblemente en temas de innovación, como una innovación anticipatoria, ¿no? Que nace de estas señales de cambio que vienen desde el futuro, y ojo, hablo de señales, no de tendencias, pero bueno, vienen estas señales de cambio, entonces a partir de ahí construimos estas posibilidades que nos van a permitir anticiparnos a las condiciones. Si a esto le sumamos que en el presente tenemos una economía buca, ¿no? La han escuchado seguramente en clases de estrategia, de innovación, de negocios. Esta economía buca, pues es una economía altamente volátil, es una economía sumamente incierta, en donde pues seguramente nuestra industria está proyectada que termine en 5, 7, 10 años. Entonces, ¿qué tipo de decisiones tenemos que empezar a tomar el día de hoy para construir ese futuro? Y ese futuro, ¿qué significa? ¿Cómo se ve? Si los socios, si los inversionistas, si los clientes, aliados, proveedores están todos alineados, si queremos poner el dinero y el esfuerzo y la energía en el mismo lugar. Entonces, toda esta, digamos, serie de decisiones que muchas veces no las vemos, pero que tenemos que estar tomando para llegar a donde queremos llegar, es donde tenemos que sentirnos de alguna manera naturalmente cómodos con la incertidumbre mientras construimos, ¿no? Estos nuevos modelos para anticipar este tercer punto, que es la complejidad, ¿no? Escenarios no previstos. Aquí podemos ver un equipo de 500 millones de euros al año, ¿no? De sumamente calificados, resolver un escenario complejo no previsto a patadas. Entonces, nuestras empresas, emprendimientos, organizaciones lejanos, ¿no? A todo ese tipo de presupuestos, cómo vamos a responder ante un escenario que no habíamos considerado, ¿no? Entonces, ahí es donde la complejidad nos orilla muchas veces a tomar decisiones o a no tomar decisiones, que es mucho más grave, ¿no? Y por último, pues el tema de ambigüedad, yo creo que todos podemos compartir y estar de acuerdo en que hoy la economía pues es sumamente irracional, sumamente ambigua, sumamente ilógica, donde las decisiones de negocios o de mercados o de clientes pues se toman no por estos valores o por estos criterios que difícilmente vamos a poder mapear en un 20% rojo, 80% azul, ¿no? Entonces creo que hay factores muchos más allá, más abiertos que necesitan de esta interpretación, y que la interpretación pues sea sumamente certera, ¿no? Entonces, conectándolo con el tema de futuros, al cual ya ahorita voy a entrar, pues me gustaría que de la mente se quiten este tema de la alquimia, de quitar nuestras bolas de cristal y a ver qué nos depara el futuro, y de leer las manos y de ver pues cómo salen las cosas, ¿no? Y es todo lo contrario, es como tomar acción en función, ¿no? De una estrategia mucho más, ¿no? Corporativa, y que vaya mucho más arriba, con una visión, ¿no? Antes, no sé, en el 2010, 11, 12, 13, 14, 15, el 2020 era como un corte de caja, ¿no? Nuestra visión del 2020, pues digamos que ahora podemos replicar este mismo modelo al 2030, ¿no? Entonces vamos construyendo cómo se ve un escenario exitoso para nosotros, o cómo es una versión exitosa de nosotros mismos, de nuestras organizaciones en 10 años, y a partir de ahí diseñar estas estrategias deconstructivas, ¿sabes? Hacia atrás. Entonces, es sumamente relevante. Hablando de esta aceleración, pues, ¿qué ha cambiado? Pues han cambiado los datos geodemográficos, ¿no? Si antes se proyectaba que el 75% de las personas iban a vivir en grandes urbes, pues ahora creo que el porcentaje cambió, ¿no? Porque entonces hoy lo que queremos es ir y vivir en nuestra cabaña lo más alejado posible de los demás. Entonces, este tipo de dinámicas ha estado cambiando. Las reestructuras sociales sí o sí tienen que cambiar, ¿no? Inclusive pues este tema de cómo se vive en las calles, inclusive cuando no lo estamos viendo, el tema de la tecnología adecuada, más allá del desarrollo
tecnológico ultra avanzada, más bien es en dónde está este fit, ¿no? Que nos permite primero, ¿no? Tener una relación más, ¿no? Saludable, pues precisamente con el medio ambiente o con nuestro contexto, y a partir de ahí, cuál es, ¿no? La óptima para entregar o capturar este valor. El tema de la creatividad desde hace muchos años pues está como uno de los, dentro de los top 10, ¿no? Las skills necesarias para los retos que se vienen. Creatividad es uno, el tema de problem solving es otro, etcétera, ¿no? Tercero, en estos temas, pues el medio ambiente, pero no tanto si va a haber o no recursos, que ese es un problema y un reto por sí solo. Aquí el cuestionamiento es el acceso, ¿no? A estos recursos del medio ambiente y quién va a ser dueño de ellos. Entonces, la conversación también en este sentido está cambiando, obviamente también por un contexto, perdón, global, en donde la geopolítica no nada más está cambiando en cuanto a liderazgos, leyes, si estamos regresando en el tiempo, lo cual es trágico, o al revés, ¿qué decisiones tenemos que tomar para empezar a borrar estas fronteras y empezar a tomar decisiones de manera mucho más globales y conscientes, ¿no? A nivel consumidor, por supuesto, los hábitos de consumo están cambiando, las experiencias están cambiando, ¿no? Todas estas relaciones que teníamos y que lo vivimos a través de las marcas, pues ahora en esta forma en la que estamos viviendo, cómo vamos a estar dispuestos a seguir pagando por ellos. Segundo, a partir de aquí, los modelos de negocios que tienen que transformarse, ¿no? Lo hemos dicho muchos años, los modelos de negocio tendrían que convertirse en modelos de valor. Y bueno, por supuesto, los cambios en la economía, pues sumamente visibles, ¿no? Creo que todo el mundo lo estamos viendo todos los días. El tema de las marcas, hoy más que nunca, por un lado, ¿no? Hay más riesgos, por otro lado, hay más posibilidades, ¿no? Las marcas creo que siguen siendo un gran estandarte para conectar con nuestros posibles clientes, mercados. Entonces, todo lo que hay alrededor de la marca, como la estrategia, ¿no? La narrativa, nuestra razón de ser, el cómo hacemos las cosas, nada más la promesa de marca, sino las propuestas de valor y cómo nos involucramos en el día a día con las personas, pues también al mismo tiempo están sufriendo, ¿no? Como estas amenazas, no sé, como esta famosa, la norma 051, que ahora no te permite tener personajes, ¿no? Por ejemplo, en las etiquetas, sumamente trágico y no de la perspectiva de que ya no vamos a ver al osito Bimbo, sino si había una herramienta que un pequeño emprendedor podía utilizar para ganar la decisión en el supermercado de compra de un producto o de otro, o esos productos artesanales, ¿no? En lugar de que compres una marca de siempre a comprar algo artesanal, pues eran este tipo de estrategias de comunicación y de marca. Entonces, si ahora les quitas esa posibilidad, creo que entonces este gap, ¿no? Y este distanciamiento entre los conglomerados y entre los que van empezando va a ser todavía mucho mayor, y creo que esto en lugar de beneficiar, pues vino a impactar muchísimo el tema emprendimiento, ¿no? Y bueno, si se fijan, hay que empezar como a deconstruir la realidad, ¿no? Como si fuera un pastel y lo deconstruyes, entonces de repente tienes todos los ingredientes por separado y entonces si los volvemos a unir, ahora qué podemos hacer, ¿no? Y aquí es donde empezamos a tomar conciencia del concepto que llamo retrospectiva. Entonces vean cómo, digamos, donde inicia, ¿no? Como este triángulo de atrás hacia adelante, pues podemos tener, ¿no? Como muchos factores, muchos ejes, ¿sabes? Como si fuera el mar, entonces muchas olas que se van formando entre sí y entonces llegamos al lugar en donde estamos, que es el punto rosa, ¿no? Entonces podemos ver cómo se conectan unas u otras y entonces llegamos a una u otra realidad, ¿no? Y eso puede escalarse también a un tema de decisiones, de inversiones, etcétera. Entonces lo valioso de esto pues es entender que así como podemos voltear hacia atrás y mapear qué tipo de decisiones nos llevaron a estar el día de hoy de esta manera, en esta circunstancia, de la misma forma podemos, digamos, ahora hacer digamos, como espejear este mismo modelo y a partir de hoy podemos proyectar estas posibilidades, estas señales, estos ejes de cambio. Y entonces, pues empezar no nada más a identificar, sino trabajar para mejorar en diferentes escalas estos conceptos, ¿no? ¿Dónde hay vulnerabilidad? ¿Dónde hay una fragmentación? ¿Dónde hay fricciones o tensiones? ¿No? ¿Dónde existen las necesidades? ¿Cuáles son el nuevo tipo de problemáticas que tenemos que empezar a cualquiera de estos ejes, ¿no? Estos conceptos en cualquiera de estos ejes. Tenemos que redefinir, tenemos que rediseñar, tenemos que transformar, tenemos que influenciar, tenemos que construir. Entonces, la verdad es que si se dan cuenta es un ejercicio
primero de conciencia, segundo de voluntad y tercero de estas proyecciones para empezar a identificar cómo podemos llegar allá, ¿no? Y entonces esto le da vida a la especulación de futuros, ¿no? Digamos, me gusta llamar o pensar en la especulación de futuros como la nueva planeación estratégica, por el simple hecho, ¿no? De que es una herramienta mucho más flexible a estas nuevas condiciones que acabo de describir, ¿no? Entonces, me gusta empezar, ¿no? Como este ejercicio de conciencia a partir de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En donde nos dimos cuenta que somos eh, pues somos una especie sumamente negativa, ¿no? Podemos como generar cambios o impactos sumamente negativos, no nada más en nuestro planeta, sino entre nosotros mismos. Y en este contexto, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, en los inicios y en esta era, ¿no? La llamada, la gran era de la depresión, ¿no? De la Gran Depresión, un grupo, ¿no? de empresarios, pues tenían conflicto este tema. No puede ser que la humanidad sea tan destructiva. Vamos a demostrar que la humanidad también puede ser todo lo contrario, puede ser distinta, puede ser positiva. Y así fue como nació la feria, ¿no? de Nueva York de 1939, la New York City World's Fair. Y en esta feria, ¿no? tenían como temática de vamos a imaginarnos cómo la humanidad sí puede ser diferente, y para ello tomaron un rango de tiempo que eran 21 años y se iban a imaginar el mundo de 1960. Entonces de ahí la temática de el mundo del mañana. Y entonces, dentro de esta exposición, ¿no? El mundo del mañana tenía la intención de que todas las grandes marcas de aquel momento pusieran sobre la mesa la visión de cómo ellos veían al mundo en 1960, compartirlo con la gente, y entonces que la gente se sintiera inspirada y motivada, y a partir de ahí pudiera tomar mil decisiones en cuanto a qué hacer, a dónde enfocarse, a dónde irse a vivir, qué estudiar, en qué trabajar, etcétera, ¿no? Entonces, pues esto fue como lo empezamos a ver, o sea, la pregunta era cómo será el mundo en 1960, líderes políticos, etcétera. Muchas marcas tenían estos espacios, por ejemplo, Westinghouse, hoy la conocemos como White Westinghouse, ¿no? Una empresa de blancos, de electrodomésticos, etcétera. Entonces, vemos cómo unifican visiones y proponen, en este caso, Westinghouse en 1939, se imaginaba que en el 60 íbamos a tener estos robots tipo robotina, ¿no? Por ejemplo, Detroit, ¿no? Todas estas grandes marcas automotrices imaginaban sus ciudades pues con esta infraestructura a partir, digamos, centradas en la movilidad, centrados en los autos, y entonces la infraestructura, como podemos ver aquí en estas maquetas, pues ellos visualizaban a su ciudad sumamente industrializada en este sentido, cosa que sucedió, por supuesto. Y a partir de aquí, pues nació el proyecto más, digamos, insignia, ¿no? de esta primera feria, y es lo que se llama Futurama, y entonces eran estas grandes marcas diciéndole a la gente cómo ellos visualizaban a sus ciudades. En la foto de la derecha pueden ver cómo la gente se sentaba alrededor de esta macro maqueta, de este macro escenario, macro artefacto, para ver cómo va a ser su ciudad dentro de 21 años, ¿no? Entonces, a partir de ahí, decir, bueno, los estilos de vida que se desprenden en ese mundo, pues van a cambiar, ¿no? Un ejercicio similar ocurrió en 1983, cuando un grupo de cineastas mexicanos hizo una película que inclusive pueden encontrar en YouTube, que se llama México en el 2000, y entonces básicamente era responder la pregunta, ¿cómo creemos que México va a ser en el año 2000? Y entonces vemos ese tipo de escenas. Paréntesis, la película fue en el 83, yo soy del 86, entonces mi primer ejercicio fue voltear hacia atrás y decir, ok, ¿cómo era mi ciudad, cómo era mi país en esa época? Entonces, Guadalajara así se veía en 1983, el mundo así se veía en 1983, ¿no? Fue la primera colección de Swatch que salió al mercado, Microsoft Word versión 1.0 salió al mercado, un genio salió con los Chicken Nuggets, ¿no? Y entonces, bueno, pueden ver inclusive también en temas de pop, ¿no? Cultura, como los hits de la semana hoy son los grandes éxitos, los grandes clásicos, pero bueno, este era Guadalajara en el 83, esto era el mundo en el 83, y esta era la versión de la película, cómo imaginaban a México en el 2000. Entonces empieza pues con este tema de querer eliminar al mundo, porque los humanos en el 83 pues están acabando el planeta, entonces los semidioses están votando por matar a la humanidad. Pero un semidios dice, oye, antes de que mates al mundo, vale la pena que voltees a ver a un país que se llama México, el cual está haciendo las cosas increíbles. Entonces, si en lugar de matar a la humanidad, hacemos
que los demás países hagan lo que está haciendo México, el mundo va a cambiar. Y entonces la película empieza con esta, digamos, incógnita por parte de los otros semidioses en México, pues a ver qué está haciendo, preséntanos. Entonces la película empieza ahí y tenemos este tipo de escenas en donde pues la familia mexicana en el 2000 desayuna frutas y verduras, nada frito, todos vestidos de blanco. En la segunda fotografía podemos ver cómo nuestros líderes políticos también son líderes indígenas, involucrados con la tecnología, inclusive para ese año el teléfono que está usando como este startup que era bastante moderno, en un país tan tranquilo que entonces las prácticas profesionales de los que estudian música pues era estar, ¿no?, como orquesta en el transporte público y haciendo tu travesía, tu viaje mucho más ameno, y la policía realmente pues se encargaba de temas turísticos para guiar a los turistas en México porque simplemente no había nada negativo. Entonces un poco el mensaje es, en 1983 así es como se veía México en el 2000. Sin embargo, pues en el 2018 sale esta nota escrita en Al Jazeera, ¿no?, que es como el CNN de Medio Oriente, y me parece bastante ridículo porque imagínense a quien estaba escribiendo esta nota en Bagdad, ¿no?, en un refugio antibombas con un traje antirradioactivo, ¿no?, escuchando las bombas caer de lejos y escribiendo, ¿será México el país más peligroso del mundo? Creo que la respuesta es irrelevante. El tema es, si teníamos una visión a futuro que era positiva y evidentemente no llegamos ahí, pues entonces, ¿qué salió mal? ¿Me explico? Y un poco la reflexión es, si ni siquiera tenemos ahorita la capacidad de imaginarnos a dónde queremos llegar y cómo queremos construir estos mundos que a nosotros nos convengan, pues entonces difícilmente vamos a tomar decisiones que nos lleven hacia allá. Más bien vamos a estar como una embarcación a la deriva, a ver el oleaje hacia dónde nos lleva, en lugar de prender, ya sabes, el motor y tomar una decisión y ir en una dirección eh, específica, ¿no? Algo de lo que Wells decía muy bien. ¿Cuál es la función de un historiador? Si su debate va a estar siempre en lo que ya pasó y no va a poder cambiar nada, ¿por qué mejor no empezamos a formar personas que puedan imaginarse y que puedan escribir y que puedan pensar en lo que sí queremos que pase? Y entonces fue la primera vez que en 1930 y piquito, que fue cuando dio esta entrevista en el radio, él habló de un concepto de futuristas, de futurología, de futurismo, para empezar a posiblemente él desde la ciencia ficción, que es muy distinto, no esta parte de futuros y foresight, van de la mano, pero es muy distinto, pues de que ya basta de estar volteando hacia atrás, ¿por qué no volteamos hacia adelante y queremos y empezamos a manifestar el mundo que queremos? ¿No? Básicamente la diferencia entre diseño de ficción o ciencia ficción y la parte de futuros tiene que ver con los insumos. De un lado, la de la ficción, los insumos es mi inspiración y mi creatividad. Del lado de futuros, de foresight, mucho más corporativo y estratégico, nace, ¿no?, de las señales de cambio. Y es un estudio y es un momento estratégico. Entonces, pues, ¿qué futuro quiero para mí o para mi organización? ¿No? ¿Qué estamos haciendo para influenciarlos? Son algunas preguntas de reflexión. Y vean esto, ¿no? Posiblemente sentimos que viene, ¿no?, una fuerza desde arriba que nos mantiene estáticos en el piso, y posiblemente el estar estáticos es lo que nos mantiene aquí esperando que nos mande el futuro algo que afortunadamente esperemos sea algo que me convenga. Y la pregunta es, pues, ¿qué estoy haciendo más bien yo para empujar, ¿no?, lo que yo quiero del futuro? Entonces, este concepto, ¿no?, de Futures Push, ¿no?, lo que yo empujo hacia lo que quiero, el Futures Pull, cómo puedo traerme, ¿no?, y adelantar, ¿no?, para entender qué es lo que está sucediendo, tratando de evitar, ¿no?, este juego de palabras que es la gravedad del presente, ¿no? Entonces, de ahí, ¿no?, que necesitemos esta nueva generación de líderes, pero más allá de líderes, de una nueva generación de liderazgo. Y bueno, todo esto que hemos platicado, ¿no?, tenerlo claro como reglas del juego, como políticas y como parte del proceso, la metodología, como lo quieran ver, es lo que al final del día pues llamo un mindset a prueba de futuros, ¿no? Tal cual en los 70s hubo en Brasil, ¿no?, su presidente Kubitschek cuando diseñó o mandó diseñar la ciudad de Brasilia, ¿no?, pues justamente con esta visión de que Brasil avance en 5 años, perdón, que avance 50 años en solo 5. Entonces construyeron toda la ciudad en 5 años y todo el empuje que vino a partir de eso es lo que les permite, digamos, seguir pues como una de las economías mucho más potentes desde aquel entonces, ¿no? Para ir cerrando un poco de, ok, entonces, al final del día, ¿para qué me sirve? ¿No? Entonces, las aplicaciones de futuros y las aplicaciones de foresight, digo, esto es un poco cómo se ve el proceso y el detrás de cámaras, ¿no? Toda
la recolección de señales de cambio, el cruce de estas señales para realizar estos escenarios y estas especulaciones, y a partir de las especulaciones, pues realizar deconstrucciones, preguntas o conversaciones críticas o complejas, entender cuál es nuestro rol, si son tomadores de decisiones, si vamos a estar involucrados como stakeholder o si somos change makers. Sí. Y bueno, ¿no? Las aplicaciones empiezan aquí, o sea, nos permiten capturar datos ambiguos, nos permiten empezar a construir radares de influencia, ¿no? Para entender dónde puede ser ese posible impacto, nos permite alinearnos, ¿no? A nivel visión, a nivel intención, a nivel recursos, nos permite, como ya decía, tener conversaciones que sean complejas o conversaciones críticas o enfrentarnos posiblemente a lo desconocido a partir de construir estos posibles mapas, y estos mapas pueden ser mundos, pueden ser escenarios, pueden ser narrativas, podemos empezar a construir, por ejemplo, en este caso del arte y anticipación, también planes de contingencia, las detecciones de posibles amenazas. Un poco el ejemplo es, ¿se subirían ustedes a un avión cuyas turbinas no hayan sido probadas en ciertas condiciones? ¿No? Posiblemente la respuesta, si eres muy intrépido, sea así, pero yo creo que alguien consciente dirá, pues no, necesito saber que por 10 años has probado las turbinas y los motores en condiciones normales y súper extremas, ¿no? Así sea llovizna, relámpagos, mil cosas, ¿no? Y entonces sabemos cómo reaccionar, sabemos cómo anticiparnos para que cuando sucedan de verdad, pues estemos preparados para ello, ¿no? Y a partir de ahí que la aviación, por ejemplo, es una de las industrias mucho más seguras. Entonces, ¿por qué no hacemos esta, ¿no? Analogía en nuestras propias organizaciones y emprendimientos como si estuviéramos haciendo algo, ¿no? Con la relevancia y el cuidado como una turbina de avión, ¿no? Y por supuesto que viene de manera natural, pues el liderazgo exploratorio, ¿no? De siempre estar al frente, ¿no? Y por supuesto que ese es un tema de actitud, porque habrá quien diga, no, no, yo me juego hasta atrás, voy viendo cómo van las cosas, a diferencia de alguien que pueda ser mucho más propositivo y proactivo, ¿no? Y todo esto como gran resumen, pues es lo que nos permite detonar innovación a partir de insights, ¿no? Desde el futuro, ¿no? En estos nuevos modelos de valor. Por supuesto, aplicarlo a ciudades y a gobiernos. Por temas de tiempo no les pongo este video, pero bueno, básicamente es el discurso de Kennedy cuando vende la idea de por qué tenemos que llegar a la luna. Y aquí, pues ya para terminar, unas provocaciones de cómo se ve estos artefactos, como para precisamente no nada más tener especulación, sino provocar el diálogo, ¿no? Entonces, eh, Aggie Hines, ¿no? Una diseñadora, una amiga, dice, bueno, el mundo ya está tan, ¿no? ¿Sabes? Tan dañado que no tiene arreglo. Es más fácil nosotros modificarnos genéticamente para alinearnos a estas condiciones extremas que vamos a vivir. Entonces tenemos estos bebés genéticamente modificados para estas nuevas condiciones súper intensas a las que nos vamos a vivir. Otra diseñadora puede decir, oye, pues es que el sol ya está tan intenso y los rayos ultravioletas y la capa de ozono, etcétera, que si no nos modificamos genéticamente para tener estas pestañas, pues entonces no vamos a poder salir ni ver el contexto, el medio ambiente, ¿no? Y aquí, bueno, aquí algunos ejemplos de cómo lo hacen algunas organizaciones. Aquí podemos ver los escenarios y los modelos de DHL, por ejemplo, que es una organización siempre muy relevante en estos temas de futuros. Esta campaña en el 2012 que sacó H&M, donde decía, pues el mundo en un futuro va a estar sumamente contaminado. Ellos no veían una pandemia, veían un mundo contaminado, entonces consideramos las máscaras como parte de la moda. Entonces vean que casi, ¿no? Certeros tenían esas proyecciones y esas anticipaciones. En un mundo en donde difícilmente vamos a encontrar cosas que comer, pues vamos a tener que utilizar estas sondas que van directamente al estómago para poder captar del aire de muchos lugares los nutrientes. El Museo del Futuro en Dubái. Y bueno, me voy a brincar porque eso ya son ejemplos más de trabajo, que yo creo que más bien ya después lo podemos platicar, pero el mensaje al final del día es, tenemos que hacer que nuestras organizaciones pasen de ser una orquesta, ¿no? Un músico de nota que la perfección lo llevó a convertirse en esta empresa, pero hoy en día lo que la economía está premiando y necesitando, pues no son orquestas, sino bandas de jazz, es decir, estas agrupaciones que se sientan más cómodas, no nada más con la estructura, sino con la improvisación. Entonces, esto habla un poco de las skills que necesitamos. Si alguien más está interesado en el tema, aquí les dejo algunos libros, ¿no? que creo que son como relevantes y referentes en la industria para empezar como adentrarnos en el tema.
Uno de mis favoritos recientemente es Flash Foresight. Es muy fácil de leer, entonces creo que es positivo. Y tenemos tiempo para un video de minuto y medio. ¿Cómo andamos? ¿Un minutito? Sí, muy bien. Con esto cierro. Y este es un video de Lexus, una marca de autos. Y vean qué están pensando de cómo llevar la marca de autos un paso más allá con estas conexiones con su mercado. Repito, véanlo como un ejercicio de provocación para entender cuál es el futuro y los mundos a los que quieren llegar. You. There are billions of you. But there is only one you. So what if selecting your next vehicle focused on what truly matters? You. Introducing Genetic Select by Lexus, the world's first service that uses human genetics to match you with the car of your genes. Through a partnership with 23andMe, using their proprietary DNA genotyping, one small saliva sample will unlock your DNA, telling us where you're from, where you're going, and now, how you're going to get there. Within 48 hours, your handcrafted Lexus will be delivered to your driveway. Based on your chromosomes, everything from the model, styling, and performance capabilities will be crafted exclusively for you. Inspired by your favorite scent, a genetically personalized new car smell. If your DNA markers reveal a susceptibility to freckling, protective UV tinting. Even an enhanced windshield matched to your personal prescription. Genetically predisposed to high caffeine consumption? Enlarged cup holders. And best of all, operating your vehicle no longer requires a key. The perfect driving experience is in our DNA, because it's also in yours. Experience craftsmanship at the genetic level. Bien, pues pudimos ver ahí como una especulación y hacia dónde quieren orientarse, ¿no? Pero bueno, ya podemos discutirlo con más calma. Les dejo aquí mi correo, andres@change.life, mis redes @futuristmx, y pues agradecerles a ustedes el tiempo y la atención y a Deep Ocean por la invitación. Es que muchísimas gracias. Wow, Andrés, qué bárbaro, me encantó tu conferencia, qué onda con todas las cosas que pusiste, se me hizo muy fuerte, la verdad, me dio muchas ansias el ver la imagen de las pestañas súper largas, pero la verdad es que se me hace increíble como el tener este cambio de visión, de en vez de estar esperando el futuro, comenzar a construir el futuro que queremos, ¿no? Y pues ahorita más que nunca nos hemos dado cuenta cómo no estamos preparados para todos los posibles escenarios y que tenemos que hacer como esta redefinición, reestructuración de todo lo que sabemos, de nuestras prácticas, porque ya no es sustentable la manera en la que operamos desde nuestra vida hasta en las empresas. Empresas que hasta como tú ponías, ¿no? Que marcas que están acostumbradas a hacer las cosas de una manera, tuvieron que cambiarlas totalmente. Por ejemplo, marcas que hacían de que todo su posicionamiento en eventos y de la nada se prohibieron los eventos, pues empezaron a caer. Entonces, ¿cómo tienen que adaptarse ahora a esta nueva normalidad? Y ahora creo que con esto es preguntarnos qué más viene, porque no tenemos ni idea. Entonces, la verdad, siento que todos aprendimos muchísimo. Los ejemplos que nos pusiste son buenísimos. Lo del coche personalizado a tu genética, yo lo quiero. Está increíble. Y pues bueno, nada, la verdad es que hay varias preguntas aquí dentro de nuestro chat. Entonces, poco a poco te las iré dando y pues ya comenzamos nuestra conversación, ¿te parece? Sí, buenísimo. Adelante, adelante. Hecho. ¿Cuál sería el primer paso para comenzar a pensar en futuros? ¿Cómo qué tips nos podrías proporcionar? Muy buena pregunta. La verdad es que creo que lo mencionaba al principio, la voluntad, o sea, las ganas de dejar de ser estático. Entonces empieza con la voluntad y el interés de querer influenciar en lo que viene, ¿no? Entonces, así como nos puede apasionar el pasado y la historia y aprender de ella, pues más bien es la actitud opuesta, ¿no? Una actitud muy, muy propositiva, muy proactiva, y ser conscientes de que las decisiones pues van a impactar de alguna u otra manera, ¿no? Las decisiones o las no decisiones. Entonces, la primera parte es la actitud. Segunda parte, también entender la escala, si es a nivel personal o a nivel organizacional. Cualquiera de las dos, construir esta visión de
cómo me veo, ¿no? Y hay que pensarle mucho en temas de qué significa el éxito, cómo me veo feliz o la felicidad para mí qué significa, etcétera. A partir de ahí realizar esta deconstrucción, ¿no? Entonces, la pregunta clave en esta etapa es qué tendríamos que hacer para llegar ahí. Entonces, el qué tendríamos que hacer para es un detonante de ideas. Buenísimo, me encanta. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué nivel de experiencia en una industria específica crees que es necesario tener para generar una estrategia de innovación en el futuro para una organización? Yo creo que es relativo. Por un lado, por supuesto que se necesita conocer de lleno la industria. Ahorita, por ejemplo, estoy trabajando con la industria farmacéutica y he tenido que aprender de temas tan sencillos, a la vez tan complejos como simplemente las normativas, ¿no? Entonces, tampoco se puede estar desconectado de ellas. Entonces, sí tienes que convertirte, ¿no? De alguna manera en un conocedor, no digo especialista, pero en un conocedor de la industria en la que estás. Segundo, entender que también puede haber eso, barreras y por otro lado posibilidades, porque a lo mejor la normativa no lo permite, pero también nunca nadie había propuesto este tipo de iniciativas. Entonces, ¿qué pasa si empezamos a gestionar un cambio en la normativa? Entonces, creo que es un poco, sí necesitas el expertise y el conocimiento para entenderlo, pero la visión fresca, externa y lejana de eso mismo, pues es lo que genera este equilibrio, ¿no? Y un buen balance para lo que puede venir. Muy bien, muchísimas gracias por tu respuesta. Ahora nos preguntan un poquito más en lo que te dedicas, porque dicen que cuando das consultoría de futuros, ¿qué tipo de entregables son los que das a tus clientes? Pues mira, depende. En general, muchas veces, y recientemente lo que estamos haciendo son visiones, ¿no? Por eso hablaba como del 2030, porque ahorita hay mucho como el tema de quiero saber cómo se ven mis próximos 10 años. Entonces, el entregable es este conjunto, ¿no? De escenarios, de narrativas, de artefactos, como la parte, digamos, mucho más tangible, pero el documento, digamos, mucho más ejecutivo, pues tiene que ver con las señales de cambio que pueden ser oportunidades o que pueden ser amenazas. Entonces es un estudio súper profundo y la interpretación de señales. También vienen como las decisiones que sí o sí tendrían que darse para que entonces suceda X o Y. Eso tiene que ver también con temas inclusive dentro de la organización, si son temas de cultura, ¿no? Entonces, oye, la forma en la que ahorita trabajas, tú dices que quieres exportar, pero ni siquiera tienes una maquinaria, por decir un ejemplo muy burdo, ¿no? Entonces, pues mientras no tengas maquinaria, entonces ni siquiera nos podemos imaginar eso. Mientras no tengas a alguien capacitado en hacer eso, entonces no podemos llegar a esa calidad. Mientras no tengas una red de distribuidores, entonces al final del día los entregables, sí es la consultoría del día a día, pero los entregables terminan siendo, por un lado, pues estas como inputs e insights que nos van a permitir tomar decisiones, pero no nada más es con una línea recta, o sea, decisiones para el mundo si es rojo, decisiones para el mundo si es verde, decisiones para el mundo si es azul. No sé si hizo un poco de sentido, pero... Sí, yo creo que con eso ya nos das un poquito más de claridad, porque yo creo que todos teníamos como un poquito de curiosidad de cómo es este trabajo, ¿no? Y justo con eso que hablabas de las señales, conectándolo con la siguiente pregunta, dicen que cuáles son las 4 señales de cambio que ves en el momento que van a convertirse en nuestro próximo futuro. Pues yo no me saldría mucho como de los radares como tal, ¿no? Entonces pensaría más bien en lugar de 4 como en 5, ¿no? Que es como esto los famosos STEEP. Entonces todos los cambios tienen que ver con temas sociales, todos los cambios se dan a nivel cultural, los cambios políticos hoy son sumamente evidentes, los cambios en temas económicos, ¿no? Hace rato hablabas, por ejemplo, de la importancia de adoptar esos nuevos modelos y yo pienso en economías como la economía compartida, en donde pues hoy ni siquiera nos podemos ver ni compartir, entonces la economía compartida cómo tiene que reajustarse, ¿no? Entonces pensaría como en esos temas STEEP, ¿no? Como cambios a nivel social, cambios a nivel cultural, cambios a nivel político, cambios a nivel económico y cambios a nivel, por supuesto, ecológico, ¿no? ¿Cuáles son algunas señales que veo? Veo ya como una apropiación muy directa, ¿no? Y a nivel global como de este tipo de conflictos, entonces veo mucha participación. A nivel digital, ¿no? O bueno, tecnológico, ¿no? Por supuesto que el tema digital es relevante. Antes veía como que entre más avanzada la tecnología pueda ser, como que mucho mejor, y hoy podemos ver, por ejemplo, que estamos regresando a tecnologías un poco pasadas, por ejemplo el Bluetooth, ¿no? Porque simplemente es un tema que no tienes que tocar, a diferencia de una pantalla táctil, ¿no? Entonces,
Yo creo que hay muchísimas señales, más bien un poco mi respuesta sería pensemos como en radares para nuestra industria, para el lugar en el que estamos y a nivel STIP, ¿no? Como social, tecnológico, económico, medioambiental y político. Sí, yo creo que se vienen muchísimas y hay demasiadas señales ahorita allá afuera, entonces sí, basarnos en eso yo creo que es la clave, porque son los más grandes, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿cómo logras pensar en futuros sin caer en ideas o pensamientos poco viables o de ficción? La verdad es que esta pregunta me gusta mucho porque sí, a veces queremos como imaginarnos que tal vez vamos a caer en un tipo Mad Max o The Walking Dead, que fueron cosas que empezaron a decir cuando empezó toda esta pandemia, pero pues ahorita la ficción no parece tanto ficción, entonces, ¿qué nos podrías decir acerca de esto? Dos cosas. Primero es, tampoco tiene algo de malo como empezar simplemente a imaginar y empezar con la creatividad y con la ficción. Pero, ¿cómo lo hago? Pues simplemente, lo decía, o sea, tener muy claro lo que es mi creatividad y lo que es mi ficción y lo que es el mundo que yo me voy construyendo a partir de mi inspiración, ¿no? Ese es por un lado, pero segundo, o sea, para no confundir, es los insumos que yo tomo para realizar las especulaciones nacen de la investigación, ¿no? Entonces, o sea, mi primer paso es para generar especulaciones a futuro, ¿no? Es crear escenarios. Para crear escenarios necesito señales de cambio. Para generar señales de cambio, pues necesito echarme un clavado y entender patrones, entender comportamientos, entender anomalías, cuáles son las fisuras que tiene la Matrix, ¿no? Y entonces ahí hay algo. Y si lo conecto con la otra, ahí entonces sucede, ¿sabes? Ahí como que algo muy extraño. Entonces, a diferencia de una tendencia, que es cuando ya ves la ola que está a punto de reventar, las señales de cambio es lo que hay 3 kilómetros atrás y apenas empieza como a formar, ¿no? Entonces, nuestro análisis está allá atrás, muy profundo, y generamos estas señales y especulaciones, ¿no? Entonces, a partir de ahí nacen. Y segundo, pues el segundo punto, el proceso es sumamente estratégico, o sea, en ningún momento te pones a escribir un libro a ver qué se te ocurre. O sea, el proceso de manera estratégica te va llevando por estos modelos y por estos principios en donde la certeza, por un lado, si se dan ciertos cambios, pues te da indicios de que por ahí va, ¿no? Entonces, un ejemplo súper burdo, pero creo que puede ayudar a entender es la construcción narrativa de Black Mirror, ¿no? Que de hecho nace como un ejercicio de diseño especulativo. Si se dan cuenta, tiene 3 principios. El primer principio es te plantean un mundo. Entonces, en un mundo en donde la gente vive bajo ciertas circunstancias, y ahí empieza el capítulo. Entonces, es un mundo. Segundo, siempre generan un artefacto, ¿no? Hay una tecnología y un artefacto que está inmerso en este mundo que acabamos de decirte. Y tercero, hay emociones y una interacción humana sumamente intensa, ¿no? Entonces, eso pues no es ocurrencia, eso nace de la investigación y del análisis, ¿no? Entonces, podemos al mismo tiempo no nada más construir los Black Mirrors, sino los White Mirrors y entonces poder imaginarnos otros mundos que nacen de las señales de cambio, no de la ciencia ficción. Podemos imaginarnos artefactos que nacen de visualizar estas relaciones humanas, cómo serán en esos mundos, y entonces a partir de ahí de construir las emociones y las relaciones a nivel más social o cultural. Y entonces así es como llegamos a construir los escenarios y los mundos y los artefactos y las narrativas, obviamente acompañados de esas señales de cambio. Y es muy distinto agarrar un libro de ciencia ficción y a ver qué se le ocurrió al autor, ¿no? Perfecto, creo que respondiste súper bien esa pregunta. Muchísimas gracias. La siguiente es porque ya nos estamos quedando cortos de tiempo, estimados, para las preguntas que no alcancemos a contestar ahorita en este momento. Se van a pasar al foro que tenemos dentro de Open Innovation Garage y ahí, si Andrés tiene la oportunidad y nos hace el favor, va a estar contestándoselas para que podamos seguir con esta conversación, porque ya vi que a todos se nos están ocurriendo mil cosas y nos encanta, pero ahora sí que el tiempo está un poquito ajustado. Entonces voy a la siguiente pregunta, que dice que si existen líderes o liderazgos con los cuales podamos relacionarnos, intercambiar conceptos, hacer sinergias, que era de lo que hablabas dentro de tu conferencia, y pues en dónde están, ¿no? De cómo nos podemos empezar a comunicar con ellos. Así, eso es, afortunadamente empieza a existir ya esta relación, es un pequeño nuevo gremio, ¿no? Y obviamente pues está en sociedades mucho más avanzadas, lo cual lo convierte en una especie de élite que afortunadamente se está pensando mucho en cómo democratizar y accesar como
fácilmente este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, la comunidad, digo, hay muchos grupos, ¿no? Por ejemplo, está World Future Society y están como estas asociaciones, pero bueno, la que le voy a dar el comercial porque yo pertenezco a ella, pues es The Design Futures Initiative y la página es futures.design y les voy a dar el gran tip, o sea, ahí vienen las redes sociales, etcétera, pero hasta abajo viene la invitación para el canal de Slack. Entonces, en Slack es, digamos, este foro en donde ahorita hay más o menos unas 2.500 personas y los líderes a nivel academia, a nivel iniciativa privada, ciencia ficción, bueno, diseño de ficción y gente mucho más filosófica, diseñadores de futuros, etcétera, toda la comunidad está ahí, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Pues está ahí, ¿no? Busca futures.design, hasta abajo viene la invitación de Slack, entonces todo el mundo está en ese canal de Slack y está dividido por canales, ya sea los hashtags, entonces lo que busca es research, proyectos, colaboraciones, recomendaciones, anuncios en general. Si quieres estudiar, pues ahí vienen los programas que hay en el mundo para empezar a adentrarte en este tipo de temáticas. Entonces, ahí está, ¿no? Y en todas las redes sociales puedes encontrar como Speculative Futures y entonces inclusive en Facebook ahí están y todo el mundo está súper conectado, entonces fácilmente vas a poder conectar pues con los que somos parte del board, con todos los que son líderes, con los que son líderes de los diferentes capítulos en todo el mundo, porque ahorita hay como capítulos en 50 y tantas ciudades, entonces ahí está la comunidad. Perfecto, pues muchísimas gracias por esa información y yo creo que ahora sí terminamos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Andrés, súper interesante, súper nutritiva toda tu ponencia. Te agradecemos muchísimo tu participación dentro de nuestro encuentro internacional de Deep Ocean. Yo creo que tanto como yo, que llené mi cuaderno de notas, tanto como todos los participantes, nos llevamos muchas ideas en la cabeza a partir de lo que nos has compartido el día de hoy. Entonces, pues agradecerte otra vez por la confianza, por tu apertura y por la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias a ustedes y pues aquí seguiré al pendiente, al contacto. Allí tienen mi correo o bueno, les compartiré el correo a mis redes. Si alguien tiene Buenísimo. dudas, pues ahí con toda confianza que conecte y seguimos la Claro. conversación, ¿vale? Así es, seguimos la conversación. Y pues para todos los que siguen aquí conectados, es momento de hacer este receso para irnos a comer. Yo sé que ya todos tenemos hambre. Entonces volveremos en punto de las 3:30 de la tarde para nuestra siguiente actividad, que es el networking. Es este momento donde vas a poder estar interactuando con diferentes personas que están dentro del encuentro internacional. Les recordamos que va a ser en otra liga, que es la que se está colocando en el chat ahorita. Y pues bueno, lo que nos espera en la tarde, nuestro último día del Congreso, es la conferencia de Rafa Hidalgo de Adobe y el cierre de nuestro evento. Entonces, les agradecemos muchísimo su participación, su puntualidad, que tengan muy buen provecho y nos vemos en el networking. Muchísimas gracias por todo, Andrés, de nuevo. Gracias. Hasta luego.